Señor, queremos pedirte en esta tarde ya que tú nos hables también por medio de tu palabra. Queremos preparar nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que tú también puedas hablarnos, escudriñar nuestros corazones. Señor, también, como dice tu palabra, eres tú el que nos convence, Señor, a toda justicia. Señor, así que nos abrimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como hablábamos la semana pasada, aquí yo tengo que mirar allá, tengo que mirar aquí y tengo que mirar ahí, ¿cierto? Que se está grabando, así que voy a mirar para todos lados. Nosotros estábamos hablando de los peligros de los últimos días y cómo Dios también puede ir, Dios quiere ir ajustando nuestra vida. Nosotros hablamos de una lista o de unas características que tienen las personas de los últimos tiempos. Y es importante que nosotros todos podamos, frente a la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos examine, pedirle al Señor que redarguya nuestra vida, pedirle al Señor que Él pueda realmente examinarnos. Entonces te voy a invitar de nuevo a abrir la Biblia, si tú no la tienes, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Si es que estás escribiendo, si es que la semana pasada ya escribiste esta lista, vuelvas a tomar los apuntes. Es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Yo la voy a leer en la versión TLA, ¿ya? Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Esa era un poco la exhortación que le hacía Pablo a Timoteo, su discípulo. Y como hemos visto, hemos estado viendo las características de estas personas de los últimos tiempos. Vimos 7 características. Primero, como obviamente no son buenas características, estas características no debieran estar ni en ti ni en mí. Y vimos la primera, que era gente egoísta, que tiene amor solo por sí mismo. La segunda, que eran personas que tienen amor por el dinero. La tercera, que eran fanfarrones. La cuarta, burlones. La quinta, desobedientes a los padres. La sexta, malagradecidos. Y la séptima, no consideran nada sagrado. Yo las expliqué ya la semana pasada, así que vamos con la característica número 8. Que es donde Dios también tiene que irnos examinando y hablando. Dice que no amarán ni perdonarán. O sea, una de las características peligrosas de las personas de los últimos tiempos, que serán rencorosos, que no tendrán afecto por otros. O sea, que se darán el lujo de no perdonar, se darán el lujo de vivir con la amargura. Creo que nosotros como cristianos, si nos llamamos cristianos y queremos ser verdaderos discípulos, esto es algo clave. La amargura creo que es lo que más contamina a un ser humano. Y obviamente cuando uno quiere seguir a Jesús, si la amargura está en nosotros, aunque hagamos lo que hagamos, aunque, diéramos la vida por otros, si en nosotros hay amargura, nada bueno ocurre. Por eso, un discípulo de Jesús, alguien que quiera amar a Jesús, no puede darse este lujo de acostarse con rencor con alguien, de tener rencor con alguien, quien sea.
La palabra del Señor dice en Hebreos que nosotros no podemos dejar que la amargura brote en nosotros, porque si no crece una raíz que hace que se impida aún que conozcamos la gracia de Dios y la salvación. Por eso, una de estas características que no nos podemos permitir es no amar ni perdonar. Amén. Pidámosle al Señor: Señor, yo no quiero ser alguien rencoroso. Y creo que un poco el hecho de que estemos dando esta lista tiene que ver con lo siguiente: no tiene que ver con solo que tú lo anotes y yo te dé una receta, sino que podamos ponerla en práctica, ¿cierto? Como hablábamos 2 semanas antes, esto tiene que ver con la actitud nuestra de poner en práctica, de decir sí lo voy a hacer. O sea, no solo voy a escuchar la palabra, sino que la voy a poner en práctica. Entonces está claro si es que en tu vida hoy día hay alguien que no has perdonado, hay alguien que tú ahí estás. Creo que este es un buen tiempo para soltar a esa persona, para perdonar y no tener rencor. Número 9. La 9ª característica de las personas de los últimos tiempos es que serán calumniadores. Esta es una característica que a veces uno dice: no, yo jamás voy a ser un calumniador. Pero, ¿qué es un calumniador? No es solo alguien que habla una mentira de otro, que levanta una falsa, un falso testimonio de otra persona, sino que un calumniador es alguien que siempre está hablando de otros, que es chismoso, que murmura de otros, que siempre tiene algo que contar de otros, no de sí mismo, que siempre: oye, te cuento, mira, supiste, o la última, y es como el WhatsApp del pueblo, de la iglesia, ¿cierto? Es como decimos nosotros, oñapeta, ¿cierto? Todo lo sabe y todo lo quiere y lo comenta. Entonces uno piensa, y uno a veces dice esto: claro, hay personas así. Pero a veces no nos damos cuenta y no nos podemos dar cuenta que quizás a veces nuestras conversaciones siempre también giran en torno a otros, no a lo mío, no a abrir mi corazón, sino siempre hablando de otros. Y claro, y uno que ahora es cristiano le pone lo espiritual, ¿cierto? Porque a veces uno dice: no, pero te cuento esto para que oremos, para que oremos por esa persona. Pero la verdad es que si tú no tienes una influencia sobre ella, en el sentido, no es tu hijo, no es tu discípulo, no sé si está bien que hables de otros. Y a veces, por eso nosotros tenemos que quitar esto como algo malo, como hablábamos cuando de Acán, ¿cierto? Quitar el anatema en medio de nosotros, porque a veces en la mesa, en la comida de una familia, a veces se habla de otros, se habla de aquí, de allá, y eso no está bien. Eso es algo que es una característica de las personas de estos últimos tiempos. Pero nosotros no queremos que esa característica esté en nuestra vida. 10. Número 10. Dice que las características de las personas de los últimos tiempos es que serán personas sin control propio. ¿Qué significa eso? Otra versión dice sin dominio propio. O sea, una de las características de las personas de los últimos tiempos que serán personas impulsivas, que van nomás, ¿cierto? Que dicen: bueno, yo soy así, y se justifican, ¿cierto? Un poco, soy así y hago y no pienso muchas veces y actúo. Uno dice: es maravilloso cuando uno es impulsivo para las cosas del Señor. Nosotros, bueno, acá como familia tenemos un ejemplo muy claro, que es nuestra esposa, que bueno, mi esposa y la mamá de los chiquillos, que es Paula, porque ella es muy impulsiva en las cosas del Señor para hablar a otros.
Ella no mide, ella si tiene que hablarle y parar. Y a veces nosotros, y para reconocer y para ser muy franco, a veces hasta nos da vergüenza, ¿cómo la Paula está haciendo esto? Así como... Y ella es impulsiva en las cosas del Señor. Y sobre todo para hablar a otros, para testificar. Paula nos gana en eso, a todos. Pero cuando uno es impulsivo en eso, ¿ustedes creen que eso es malo? A ver los que están aquí, ¿qué piensan? ¿Es malo o es bueno? Eso es bueno, ser impulsivo en las cosas de Dios. Pero cuando uno es impulsivo en el enojo, cuando uno es impulsivo en una reacción, cuando uno es impulsivo, no sé, en comprar sin pensar, en endeudarse, en etcétera, eso es un pecado. Porque eso nos lleva a problemas. ¿Cuántas personas hoy día viven endeudadas por un impulso? Vieron algo en internet y dijeron, oh, que está lindo, y lo compraron impulsivamente. Vieron algo en una tienda y lo compraron impulsivamente. En un semáforo fueron impulsivos y tocaron la bocina o levantaron el dedo, sacaron la mano o le dijeron algo impulsivamente. Por eso, una de las características de los hombres y mujeres de los últimos tiempos es que será gente sin control propio. El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Así que esto no puede estar en nuestra vida. Número 11. ¿Cómo se dice? 11ª característica. Dice que serán crueles y odiosos. Mire como característica, crueles y odiosos. O sea, será gente agresiva, pensando y accionando siempre hacia el mal. Esa será una de las cosas características y que uno lo ve. Hay personas que solo, no sé, son agresivas. A mí me ha pasado manejando, a veces una mujer así me insulta, me han insultado muchas veces ya en el auto, personas que son agresivas. Entonces a veces uno, si te pilla mal parado esto, uno también puede caer en esto. Por eso es tan importante entender que en nosotros no puede estar esto de ser crueles u odiosos, y mucho menos pensando y accionando hacia el mal. Esto lo podemos ver, y yo sé que muchas de estas cosas que uno está hablando, y de ahí lo voy a decir, pero me quiero adelantar un poco. Uno dice, ¿por qué el pastor está hablando esto? Si en realidad todas estas características parecen de la gente del mundo, de los no cristianos. Es cierto. En su mayoría, todas estas características están en la gente que no conoce a Dios. Pero bueno, por algo Pablo le escribió a Timoteo de tener cuidado en esto y nos escribe a nosotros. Número 12. La 12ª característica. Dice que serán traicioneros. Serán personas que no serán confiables, que siempre estarán divulgando y hablando mal de los amigos. Creo que no hay nada más triste que un traicionero. Nosotros siempre tomamos como ejemplo a Judas, ¿cierto? Judas, el que traicionó a Jesús. Judas, el que vendió a Jesús. Pero nosotros cuando estudiamos bien, todos los discípulos fueron así. Lo abandonaron. Después se arrepintieron. Pero la traición muchas veces está en nosotros. Y qué triste es cuando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos traicionamos. Y a veces la traición no tiene que ver solo con poner una puñalada, sino que muchas veces la traición tiene que ver con hablar del amigo, o del hermano, o de la hermana, con divulgar algo, no sé, yo te abrí mi corazón y tú lo contaste. Yo te conté algo que era mío, privado, y tú hablaste de eso. Cuando eso ocurre, es triste.
Yo conozco dentro de la iglesia, hay gente que por eso dice me cuesta abrir el corazón, porque han tenido malas experiencias. Yo sé que uno esto afuera lo puede tener, puede ser el pan de cada día. Pero alguna vez alguien me dijo, ¿sabes que yo afuera tuve o tengo todavía amigos tan confiables? Y me ha costado tener este tipo de amistad dentro de la iglesia. Y creo que es algo que no puede ser una característica nuestra, la traición. Nosotros debemos ser las personas más leales entre nosotros. Obviamente la lealtad no significa que yo no te voy a decir lo que está mal, ¿cierto? Te lo voy a decir, porque eso es también lealtad. Te voy a decir lo bueno, lo malo, pero la lealtad tiene que ver con el amor, con no divulgar. Qué fea característica esta. La 13ª, número 13, como característica dice que son o serán personas imprudentes. ¿Qué es una persona imprudente? Son personas que hablan antes de pensar, que siempre están metiendo la pata, siempre están hablando de más. Siempre, me equivoqué, hablé de más, metí la pata, no sé. ¿Y por qué pasa esto? Porque un imprudente es alguien que no piensa. Primero habla y después piensa. Y dentro de los hijos del Señor nosotros no podemos ser personas imprudentes. No podemos ser personas que hablamos y después pensamos. Lo primero que tiene que estar en nosotros es pensar y después hablar. Porque eso nos va a evitar muchos, pero muchos problemas. Uno conoce, ¿cierto? A veces personas así, que siempre andan metiendo la pata. Que siempre andan, porque andan hablando de más y después se dan cuenta que la embarré. ¿O no? ¿Conocen alguno? ¿O alguna? Porque suele pasar. Pero dice que esta también será una característica de las personas de los últimos tiempos, que serán imprudentes. Y la número 14, dice, la 14ª, dice que serán personas llenas de soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Serán personas que envidian, serán personas que se compararán con otros, siempre querrán reconocimiento y ponerse por encima de otros. Por eso la soberbia nos lleva a querer el reconocimiento, la alabanza de otros, querer que nos aplaudan, que nos digan lo bueno. Yo sé que todos necesitamos que nos digan, lo estás haciendo bien, ¿cierto? Todos necesitamos de vez en cuando un cariñito. Pero cuando eso es lo que más anhelamos, y si alguien no nos reconoce algo, no nos dice algo, nos entristecemos, o nos enojamos, o decimos, bueno, aquí no hay amor, etc. Si eso ocurre, ya eso no es algo sano. Porque lo sano es, sí, todos necesitamos reconocimiento. Pero cuando en nosotros está la envidia, cuando nos comparamos con otro, y por qué este otro, y por qué yo no, y por qué no me reconocen lo que yo hago, por qué no me dicen lo bueno. Cuando está eso en nosotros, esa queja, uno piensa y dice, bueno, esto está mal. Esto es soberbia en mi vida. La soberbia me lleva a eso. Bueno, este sería el punto 14. Yo había dicho que estas eran 14 características de los hombres y de las mujeres de los últimos tiempos, donde teníamos que pedirle al Espíritu Santo que nos examinara, al Espíritu Santo que nos redarguyera si esto está en nosotros para cambiarlo, para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, para decirle, Señor, ven y tú y modifica, cambia mi corazón. Yo no quiero ser como Acán, yo no quiero tener estos pecados en mi vida. Ahora, como yo decía, parece que cuando uno ve estos 14 puntos, parecen que son características del viejo hombre y de la vieja mujer.
o sea, debieran serlo, de personas que ya nos hemos arrepentido. Muchas de estas 14 características no debieran estar. Alguna vez yo pensé que estas características no tenían nada que ver con nosotros, como que Pablo le estaba hablando a Timoteo de la gente del mundo. Mira, era como, yo pensaba así que le decía a Pablo, mira Timoteo, ten cuidado con la gente del mundo, de los últimos tiempos, la gente del mundo del último tiempo, porque será así. Entonces yo decía, claro, la gente del mundo es mala, y uno a veces para afuera dice, eso es lo que ocurre. Pero ¿por qué yo lo he estado hablando para nosotros, para la iglesia, para ustedes, para los hermanos que están en Zoom, para los que después ven la grabación? Porque estas características, aunque pareciera que estas 14 características son y describen a una persona no cristiana, la verdad es que no son solo 14 características, son 16. Pero estas dos últimas, la 15 y la 16, nos muestran que Pablo no le estaba hablando a Timoteo sobre la gente del mundo de los últimos tiempos. Pablo le estaba hablando a Timoteo diciéndole, la gente que estará dentro de una congregación, dentro de la iglesia, que le dirá a la iglesia, que se dirán cristianos, que se harán llamar cristianos, muchos de ellos tendrán estas características. Entonces, por eso fue una advertencia a Timoteo, no de la gente del mundo de los últimos tiempos, sino de la gente de la iglesia de los últimos tiempos. Por eso yo no quiero tener esta característica. Por eso mi anhelo es que tú tampoco la tengas. Y ahora nombro las últimas dos características. La 15 dice que las características de las personas de los últimos tiempos serán personas que amarán el placer en vez de amar a Dios. O sea, serán cristianos sensacionalistas, serán cristianos emocionales, serán cristianos que se dicen cristianos, que van a la iglesia pero que no viven por la verdad o por los principios de Dios, que buscan solo el placer y la satisfacción, que buscan el sentirse bien, como ocurría con Jesús, que van detrás de Jesús solo por los panes y los peces, que van solo detrás de los dulces y los chocolates. Si yo me siento bien en esta congregación, me quedo. Si no me siento bien, me voy. Si este pastor es muy duro, me voy. Si este pastor habla muy fuerte la palabra, me voy. Y busco un lugar donde no me digan nada. Si voy a un lugar donde las sillas son cómodas, me quedo. Si las sillas son muy duras, me voy. Si voy a un lugar donde el grupo de alabanza es un gran grupo de alabanza, me quedo. Si no es un gran grupo de alabanza, me voy. Y así hay gente que va detrás de las sensaciones, buscando solo la emoción, buscando solo el sentirse bien. De hecho, estas dos enseñanzas, bueno, y algunas enseñanzas ya que llevamos de hace un tiempo, no sé si les pasa, pero no nos hacen sentir tan bien. Quizás algunos ya están pensando, ya no me gustó aquí. Y puede ser. Puede ser que hay personas que cuando uno le habla del perdón y del rencor dicen, pero si yo no siento perdonar, o yo no siento amar. Pero nosotros no necesitamos sentir. Dios no nos ha llamado a ser personas de placer, sensacionalistas, emotivas. Dios nos ha llamado a vivir por principios y por la verdad. Por eso, esta característica ya es más específica, ¿ves? Y no tiene que ver con ser malo, con ser cruel, tiene que ver con algo tan sutil
como el sentirnos bien, como el ser emocionales, emotivos, el ser sensacionalistas, que aman el placer en vez de amar a Dios. Y la última característica que sale en esta lista de estos 5 versículos, en la 16 dice que tendrán apariencia de cristianos. O sea, serán personas que aparentarán amar a Dios. Serán falsos, serán religiosos, que llevan una doble vida, que habrá una dicotomía en su vida. Y cuando hablamos de una dicotomía es que mientras estemos en la congregación o con más hermanos somos cristianos. Pero cuando ya estamos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, con amigos o donde nadie nos ve, ya pareciera que ya no somos tan cristianos. Y eso es tener una apariencia. Y creo que todos nosotros, de una u otra forma, incluyéndome, siendo el primero en esto, es donde tenemos que decirle al Señor: yo no quiero esto, no quiero tener una doble vida, no quiero tener una dicotomía en mi vida. Quiero realmente ser un verdadero cristiano. Por eso Pablo fue enfático. De hecho, yo no sé si ustedes saben, estas fueron sus últimas palabras, fue su última carta que escribió estando preso. Y por eso fue una carta advertencia a su discípulo que iba a seguir su obra diciéndole: Timoteo. Y obviamente Timoteo no fue el que vivió, porque Timoteo no alcanzó a vivir, ya murió Timoteo, no alcanzó a vivir los últimos tiempos. O sea, dicho de otra forma, igual esta fue una carta advertencia, pero también fue una carta profética para nosotros. Por eso Timoteo, Pablo le decía a Timoteo: aléjate de esa gente, ni te metas con ellos. Por eso es grave. Por eso es tan firme Pablo al decirlo. Porque una cosa es cuando nosotros hablamos a gente del mundo, ¿cierto? Le predicamos y le evangelizamos y le decimos la buena noticia. Y muchas de esas personas que son nuevas o que están recién en Cristo o que no conocen todavía a Jesús, son personas que van a tener muchas de estas características. Pero son personas que no conocen a Dios. Entonces, ¿nosotros para qué estamos? Para mostrarles el camino, para enseñarles. Pero si es gente que lleva muchos años en la iglesia, si es gente que ya, como nosotros, que llevamos mucho tiempo, algunos, bueno, la Pía es más jovencita, pero los demás que llevamos mucho tiempo, ¿sabes lo que dice Pablo a Timoteo? Aléjate de ellos. Aléjate de esa gente, no te metas con ellos. Alguien puede aquí estar escuchando y decir: pero pastor, si tenemos que tener misericordia. Y quizá alguno de ustedes dice eso, y es verdad. La misericordia la tenemos que tener, pero ¿con quién la tenemos que tener? ¿Con los religiosos? ¿Con los que se dicen cristianos pero viven otra vida? ¿Con los que traicionan? ¿Con los que murmuran? ¿Con los que son desobedientes a los padres? ¿Con los que conocen la verdad pero no viven según la verdad? Por eso esta lista no es así solamente para escribirla y saberla. Por eso es tan serio. Es cierto que ninguno de nosotros va a echar a otro y le va a decir: ándate de aquí porque tienes esto. Porque ¿quién puede tirar la piedra, cierto? Si todos tenemos, como se dice también en un dicho popular, tejado de vidrio. Nadie puede apuntar al otro. Pero sí podemos decir: hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer con esto? No nos podemos permitir o dar el lujo de que algunas de estas características estén en nuestra vida. Porque si no es como que nos aleja de inmediato del cuerpo de Cristo. Por eso, más que nunca, tenemos que volver a su palabra. Porque al estar afiatados en su palabra, no nos desviaremos, ni nos enfriaremos, ni seremos engañados. La palabra de Dios es la que nos descubre.
Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo sobre esto, también en la misma carta, versículos más adelante, en el versículo 16 y 17, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso está la Escritura. Y por eso más que nunca en este tiempo nos debemos volver a ella. Por eso más que nunca debemos decirle al Señor. Y al leer estos mismos versículos aquí en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, decirle: Señor, yo no quiero que esto esté. Yo no quiero que esté en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en la iglesia. Porque si no, vamos a estar solos. Pero si nos volvemos a la palabra, nunca nos desviaremos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos escudriña. Tu palabra también es la que saca a luz todo lo que está oculto. Así que yo pido esto, Señor, que tú hables a mi vida, a la vida de todos los que estamos escuchando, viendo esto. Que tú realmente traigas tu verdad a nosotros. Yo te doy las gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.